El aire en el despacho de don Alejandro Rojas era tan denso como su poder, cortado solo por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado central que mantenía la temperatura en un frío glacial. Desde el 30º piso de la torre empresarial Argos, en el corazón financiero de Madrid, don Alejandro dominaba el horizonte de la ciudad, un rey en su torre de cristal. Su mirada, de un azul acerado, se posaba en los rascacielos que salpicaban el paisaje, muchos de ellos levantados por su propia constructora, Rojas Cía. Era un hombre de 50 y tantos años, impecablemente vestido con un traje de Savile Row, su cabello cano peinado con precisión, sus facciones afiladas por la ambición y los años de decisiones implacables. En su muñeca, un Patek Philippe, valuado en una pequeña fortuna, el único lujo ostentoso que se permitía en público, reflejo de una vida donde el control y la discreción eran primordiales. No había lugar para el desorden en su mundo, ni para las emociones. Se reclinó en su sillón de cuero ergonómico, un suspiro apenas audible escapando de sus labios tensos. El aroma a café gourmet recién hecho, que su asistente personal, la señorita Elena, acababa de dejar sobre su escritorio de ébano, no lograba suavizar la amargura que sentía. En su mente, una tormenta. Tenía que hacerlo. La reestructuración era inevitable. Los números no mienten. El mercado exige decisiones, no sentimentalismos. Señorita Elena, su voz, grave y mesurada, resonó en el silencio. Confirme que la reunión con los representantes sindicales y el equipo de recursos humanos está programada para las 10 en punto. Necesito que los despidos masivos se ejecuten con la máxima eficiencia. Sin demoras, sin sentimentalismos. La prensa se lanzará, lo sé, pero ya tenemos preparada la declaración oficial. Medidas necesarias para la sostenibilidad a largo plazo. La señorita Elena, una mujer de unos 30 años con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión que rara vez traicionaba sus pensamientos, asintió con una reverencia casi imperceptible. Todo está en orden, señor Rojas. Los documentos están listos y la seguridad ha sido reforzada en la planta. Esperamos una reacción considerable. Esperamos lo que sea, interrumpió don Alejandro, su voz endureciéndose. Pero lo que no esperamos es ninguna alteración del plan. La empresa es lo primero, siempre. Asegúrese de que no haya filtraciones. Cualquier empleado que intente sabotear o retrasar el proceso será tratado con la máxima severidad. Su mirada recorrió las líneas de código en la pantalla de su ordenador, frías, impersonales, tan inquebrantables como las bases de sus edificios. La imagen de cientos de rostros en las fábricas de las afueras de la ciudad, caras que nunca había visto realmente de cerca, pasó por su mente como una estadística más. Demasiados empleados. Un lastre en la cuenta de resultados. La gente es fungible. Las máquinas, los algoritmos, son el futuro. El sentimentalismo solo lleva a la debilidad. Mi padre me lo enseñó. El afecto es un lujo que no puedes permitirte en los negocios, Alejandro. Te hará blando. Y los blandos, hijo mío, no sobreviven en este mundo. Su voz, grave y severa, resonaba en los rincones más profundos de la mente de don Alejandro, incluso décadas después de su muerte. Recordaba la soledad de su propia infancia, la ausencia de caricias, el frío abrazo del deber. Había perdido tanto en el camino, se había desprendido de tanto, que la idea de volver a sentir, de volver a ser vulnerable, le resultaba aterradora. La pérdida de su hijo, Leo, años atrás, había sido el golpe final. Había cerrado su corazón bajo 7 llaves, convencido de que cualquier lazo afectivo era una invitación al dolor. Si no amas, no pierdes. Si no sientes, no sufres. Esa era su filosofía de vida, la armadura que se había forjado para sobrevivir en el mundo que su padre había construido para él, un mundo de acero y hormigón.
donde la compasión era una debilidad y la eficiencia, la única virtud. El aroma de los documentos recién impresos, con las listas de nombres que iban a ser ajustados, le recordaba el olor a papel y tinta de los contratos de divorcio que había firmado, de las decisiones de negocio que habían arruinado a competidores, de las partidas de defunción que confirmaron el fin de algo precioso. Todo por la supervivencia, todo por el orden. Mientras tanto, a 50 kilómetros de allí, en un pequeño apartamento en la periferia de Fuenlabrada, el mundo de Javier Moreno era una explosión de colores cálidos y olores reconfortantes. El aroma a café de puchero y tostadas se mezclaba con el olor a lejía de la ropa recién lavada y el sutil perfume de los ungüentos medicinales. A sus 40 y tantos años, Javier, con sus manos fuertes y callosas, era el pilar de su pequeña familia. Su apartamento, aunque modesto, era un santuario de amor, iluminado por el sol matutino que se colaba por las ventanas, reflejando el polvo dorado en el aire y la alegría contenida en cada rincón. Era un hombre de estatura media, con el cabello castaño salpicado de canas y unos ojos de color miel que reflejaban la bondad y la paciencia. Su vida giraba en torno a su hija, Sofía, de 8 años, una niña de grandes ojos oscuros y una sonrisa que podía iluminar la más oscura de las habitaciones. Sofía había nacido con una rara enfermedad pulmonar que requería medicación constante y, ocasionalmente, tratamientos costosos. La salud de Sofía era la única preocupación que realmente roía el corazón de Javier. Por ella, trabajaba incansablemente en la fábrica de Rojas Incía, soldando piezas metálicas en una línea de producción, soportando el ruido ensordecedor y la repetitiva monotonía, sin quejarse. Esa mañana, mientras Sofía comía sus tostadas con mermelada, Javier la observaba con una ternura infinita. La niña tosía ligeramente, un sonido sordo que a Javier le apretaba el alma. «Papá, ¿crees que hoy podré salir al parque?» «Me siento un poco mejor», preguntó Sofía, su voz pequeña y esperanzada. Javier le acarició el cabello, sintiendo la finura de sus hebras. El tacto de su piel, suave y cálida, era su mayor tesoro. «Claro que sí, mi vida, si te portas bien y tomas tus medicinas. Hoy es un día importante en la fábrica, pero volveré pronto. Saldremos a jugar, ¿de acuerdo?» Sofía sonrió, una sonrisa luminosa que le llenó el pecho a Javier de una esperanza agridulce. Sabía que la visita al médico la semana anterior no había ido bien. La niña necesitaba un tratamiento experimental en una clínica privada, algo que costaba una fortuna. Cada euro ahorrado era para Sofía. Él había estado trabajando turnos extra, ahorrando hasta el último céntimo, pero aún así, el monto parecía inalcanzable. El olor a metal y aceite de la fábrica se mezclaba en su mente con el aroma dulce de las tostadas de Sofía, un contraste de su realidad. En la fábrica, el ambiente era una olla a presión. Los rumores de despidos flotaban en el aire como un miasma tóxico, envenenando las sonrisas y paralizando los movimientos. Cientos de trabajadores se habían reunido en el gran almacén, sus rostros tensos, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y rabia. El aire estaba cargado de la electricidad de la desesperación, y el ruido habitual de la maquinaria había sido sustituido por un silencio expectante, casi aterrador. Los trabajadores, hombres y mujeres de todas las edades, muchos con décadas de servicio, se sentían como ganado esperando el matadero. El aroma a metal, aceite y sudor era espeso, casi asfixiante, una fragancia de trabajo duro y vidas dedicadas. Cuando don Alejandro Rojas entró en el almacén, precedido por sus guardias de seguridad y sus gerentes, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Él, inmaculado en su traje, con una expresión inmutable, subió a la pequeña tarima que habían instalado. La luz fluorescente de la fábrica se reflejaba en sus gafas, ocultando sus ojos. Javier estaba entre la multitud, su corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Las manos le sudaban,
no por el calor de la sala, sino por el frío terror que le producía la idea de perder su empleo. Miró a su alrededor. Vio a sus compañeros, padres de familia, madres solteras, jóvenes con hipotecas, ancianos que habían dado su vida a esa empresa. La tensión era palpable, el aire vibraba con la expectación. Se podía oler el miedo en el ambiente, una mezcla de humanidad y metal. La voz de don Alejandro, amplificada por el micrófono, era clara, fría, sin una pizca de emoción. Buenas tardes, señoras y señores. Como saben, nuestra empresa se enfrenta a desafíos importantes en el mercado global. Para asegurar la viabilidad futura de Rojas Ancía, hemos tomado la difícil pero necesaria decisión de reestructurar nuestra plantilla. Esto implica el cese de operaciones en ciertas líneas de producción y, por consiguiente, el despido de 320 personas. Sus paquetes de indemnización se les entregarán a la salida. Lamento las molestias, pero estas medidas son indispensables. Cada palabra era un golpe, un martillo que destrozaba la esperanza. Los murmullos estallaron, creciendo rápidamente en un rugido de indignación, de incredulidad, de rabia. Algunos gritaron. Otros lloraron. Javier sintió que el suelo se le movía bajo los pies. 320. Él. ¿Estaría él en esa lista? Sofía. El rostro de su hija, su tosecita, su sonrisa. Injusticia. Llevo 20 años aquí. Nos han tratado como números, gritó una voz desde la multitud. Otra voz lo siguió. Esto es un crimen. Usted es un desalmado, don Alejandro. Don Alejandro no parpadeó. Su rostro permaneció impasible. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose apenas en algún rostro. Javier, impulsado por una desesperación repentina, se abrió paso entre la gente, su voz ronca. «Don Alejandro, por favor, mi hija, está enferma, necesita medicinas. Por favor, le ruego que reconsidere. No podemos perder nuestro empleo. ¿Qué vamos a hacer?» Su voz se quebró. Las palabras un grito ahogado que apenas se escuchó en el alboroto. Extendió una mano temblorosa en un gesto de súplica, como si pudiera tocar al magnate, hacerlo sentir algo. La desesperación le quemaba la garganta. Don Alejandro, sin embargo, lo miró por un segundo, una mirada fugaz que no se detuvo en él, sino que lo traspasó, como si Javier fuera un fantasma. Sus ojos azules, antes vacíos, mostraron un atisbo de algo, una chispa que se extinguió tan pronto como apareció. Una fracción de segundo, un eco de un recuerdo lejano, un sentimiento que no pudo identificar. Pero luego, la máscara de frialdad volvió a caer sobre su rostro. «Sus circunstancias personales, señor», dijo, dudando por un instante, sin recordar el nombre de Javier, «no son relevantes para las decisiones empresariales. Se le ha ofrecido una indemnización justa. La seguridad los acompañará a la salida para recoger sus pertenencias. Esta reunión ha terminado». Y con eso se dio la vuelta, sus guardias abriendo un camino entre la multitud. Javier se quedó de pie, su mano extendida en el aire vacío, la humillación quemándole la cara, el miedo por Sofía aplastándole el pecho. El aire olía a la desesperación de 100 almas rotas. La maquinaria de la fábrica, que antes marcaba el ritmo de sus vidas, ahora permanecía silenciosa, una metáfora cruel de su futuro incierto. El frío de la habitación, que antes era solo una molestia, ahora se sentía como el frío de la muerte, penetrando hasta sus huesos, un presagio de la oscuridad que se cernía sobre él y su familia. El tintineo de las llaves en los bolsillos de los guardias, el crujido de sus botas en el suelo de hormigón, eran los únicos sonidos que se atrevían a romper el silencio devastador que siguió a la partida de don Alejandro. Fin del acto 1. Recuento aproximado de caracteres: 17.500. Acto 2. Desarrollo y surgimiento del subtrama. En los días que siguieron al despido masivo, el mundo de don Alejandro Rojas, a pesar de la aparente victoria empresarial, no encontró la paz. La reestructuración había sido un éxito en el papel,
Los números empezaban a cuadrar, y los analistas bursátiles elogiaban su mano dura y su visión estratégica. Pero algo había cambiado en su interior. La imagen de los rostros en la fábrica, el clamor de la multitud y especialmente la mirada desesperada de aquel hombre, Javier Moreno, que había alzado la voz pidiendo compasión por su hija enferma, lo perseguían. Eran fantasmas que se deslizaban por los rincones de su lujoso despacho, interrumpiendo su concentración. El aroma del café de la mañana no era el mismo. Ahora parecía tener un regusto amargo. No era culpa, no del todo, sino una punzada molesta, una imperfección en su armadura de frialdad. Se convencía a sí mismo de que era el estrés, la presión del mercado, la inminente amenaza de Ricardo Solís, su rival más acérrimo, quien, al ver la debilidad tras la reestructuración, estaba comenzando a mover sus hilos para una posible OPA hostil. «Estupideces», pensaba don Alejandro, golpeando ligeramente su puño contra la superficie pulida de su escritorio, el sonido seco resonando en la vasta habitación. ¿Compasión? La compasión es para los débiles. Yo construí este imperio desde la nada, luchando contra todos y contra todo. Mi padre siempre me dijo, no puedes permitirte sentir, Alejandro. Te hará un blanco fácil. Perder a Leo. Eso fue la prueba definitiva. La prueba de que el amor, los lazos, son solo puntos débiles que el mundo utiliza para golpearte. He pasado años construyendo una fortaleza alrededor de mi corazón, una fortaleza inexpugnable. Y ahora, una mirada, el ruego de un hombre que no significa nada para mí, ¿va a derribarlo? Absurdo. Es el insomnio, la presión de Solís. Él es el verdadero peligro, el lobo que acecha mis ovejas. Debo concentrarme. No hay lugar para fantasmas en este mundo de acero. Se levantó de su silla, el crujido del cuero bajo su peso, y caminó hacia la ventana, observando la ciudad, sus luces parpadeando como un mar de ambiciones. La soledad, una compañera constante desde la muerte de su esposa, se sentía más densa, más opresiva que nunca, a pesar del éxito que lo rodeaba. El frío de la ventana le recordaba el frío en su corazón, un frío autoimpuesto, la única forma de no volver a sentir la punzada de la pérdida. Recordó una pequeña figura, corriendo por el jardín, una risa que ya no escuchaba, un pequeño pájaro de madera tallado con torpeza. ¿Dónde estaría ahora? Su mano se dirigió inconscientemente a un pequeño pájaro de madera, desgastado por el tiempo, que mantenía sobre su escritorio, escondido parcialmente bajo una pila de documentos. Lo tomó entre sus dedos, la madera fría y suave al tacto. La talló él mismo. Hacía tantos años. El tacto de la madera le trajo un recuerdo fugaz, una risa infantil que se desvanecía. Lo dejó de nuevo, como si quemara. Mientras tanto, la vida de Javier Moreno se había vuelto una espiral descendente. La indemnización, aunque modesta, se esfumó rápidamente en facturas médicas para Sofía. La niña, ajena a la verdadera magnitud de la situación, se sentía cada día más cansada, su tos más frecuente y profunda. El aroma antiséptico y medicamentos era ahora una constante en su pequeño apartamento, mezclándose con el olor a humedad que se filtraba por las paredes. El silencio en el hogar, antes lleno de risas, ahora era una presencia ominosa, solo interrumpido por el toser de Sofía y los rezos silenciosos de Javier. Javier recorría las calles de Fuenlabrada y los polígonos industriales aledaños, buscando cualquier tipo de empleo. Pero el mercado estaba saturado. Con su edad y su especialización en un sector en declive, las puertas se le cerraban una tras otra. La vergüenza de no poder proveer para su hija lo carcomía. Se sentía inútil, un fracasado. El frío de la calle se metía por los huesos, igual que la desesperación. Un día, mientras Sofía dormía, Javier se sentó junto a su cama, observando la palidez de su rostro. Sus pequeños dedos se aferraban a una manta vieja,
buscando consuelo. Javier le acarició el cabello, el tacto suave y frágil. La tos se hizo más fuerte. El médico había sido claro. Sin el nuevo tratamiento, la situación de Sofía se volvería crítica en cuestión de semanas. El costo era astronómico. Desesperado, Javier recurrió a la ayuda de un viejo amigo, Mateo, un hombre robusto y honesto que había trabajado con él en la fábrica. Mateo, viendo la angustia de Javier, le habló de una posibilidad. Hay gente, Javier, que paga bien por trabajos discretos en el bosque. Leña especial, un tipo de hongo raro que dicen tiene propiedades medicinales. No es lo ideal, lo sé, pero es dinero. Y rápido. Nadie pregunta demasiado. Javier lo pensó. El bosque. Un lugar inmenso, salvaje, que a él, hombre de ciudad, le inspiraba respeto y un poco de temor. Pero la desesperación por Sofía era más grande que cualquier miedo. El aroma a tierra húmeda y pino, de un bosque que nunca había visitado, comenzó a instalarse en su mente como una promesa de esperanza, un último recurso. Mientras la B-plot de Sofía se desarrollaba hacia su punto crítico, don Alejandro lidiaba con su propio tipo de oscuridad. Ricardo Solís, un magnate inmobiliario emergente, conocido por sus tácticas agresivas y su falta de escrúpulos, intensificaba su ataque. Solís había visto la debilidad en Rojas Ancía. Tras los despidos, sus abogados enviaban cartas, sus contactos en la prensa publicaban artículos negativos, insinuando una gestión deficiente y una inminente quiebra. Don Alejandro, acostumbrado a ser el depredador, se sentía ahora acechado, el aire de su despacho cargado de la amenaza de perder lo que tanto le había costado construir. Su sueño de ser el constructor más grande de España, un legado para nadie. Esa ausencia, la falta de un heredero, de un hijo, se sentía más que nunca. Una noche, mientras revisaba los documentos de la oferta hostil de Solís, su mirada se detuvo de nuevo en el pequeño pájaro de madera en su escritorio. Lo recogió, sus dedos acariciando la talla, gastada por el tiempo y el uso. Leo. La imagen de un niño de 7 años, con el cabello rubio revuelto, riendo mientras sostenía una versión idéntica del pájaro, que él mismo, don Alejandro, había tallado con torpeza. «Papá, mira, mi pájaro», un recuerdo fugaz, casi doloroso. Leo, su único hijo. Su esposa había muerto al dar a luz, y la crianza de Leo había recaído en él, un hombre ya obsesionado con el trabajo, con la construcción de su imperio. Había habido discusiones, gritos, la rebeldía de un adolescente que se sentía abandonado. Y un día, tras una fuerte discusión, Leo había desaparecido. Lo buscaron durante meses, años. No hubo rastro. La policía concluyó que se había escapado. Don Alejandro siempre creyó que la culpa era suya, de su frialdad, de su incapacidad para amar. Había prometido encontrarlo, pero los años habían pasado. La búsqueda se había vuelto esporádica, luego inexistente. El pájaro de madera era el único vestigio de esa promesa rota, de ese amor perdido. Lo había conservado como una tortura autoimpuesta, un recordatorio constante de su fracaso como padre, lo que reforzaba su creencia de que era mejor no volver a sentir. Pero ahora, con el imperio tambaleándose y la soledad ahogándolo, la imagen de Leo era más recurrente. El aire frío de su despacho se llenaba del eco de un pasado que se negaba a ser enterrado. La idea de Solís no era solo perder dinero, era perder su propósito, lo único que le quedaba después de haber perdido a su familia. La punzada de ese recuerdo, del pájaro de madera en su mano, era más aguda que el dolor de los negocios. Una capa de hielo empezaba a resquebrajarse en su corazón. Fin del acto. 2. Recuento aproximado de caracteres. 17.000. Acto 3. Crisis y punto de no retorno. La crisis que se cernía sobre Rojas Ancía. No era solo una amenaza financiera, era un asalto personal contra don Alejandro. Ricardo Solís, el depredador inmobiliario, había revelado sus garras.
Sus ataques mediáticos se intensificaron, pintando a don Alejandro como un tirano desalmado, culpable de dejar a cientos de familias en la calle. Los inversores empezaban a dudar. Las acciones de la compañía caían en picada. El aroma a ansiedad y a viejo papel de los informes financieros llenaba el despacho de don Alejandro. Había noches enteras en las que no dormía. La única luz en la habitación era el resplandor azul de la pantalla de su ordenador, mientras revisaba contratos y estrategias legales. Se sentía acorralado. La soledad era más que un eco. Era un grito. Su única confidente, doña Isabel, la anciana ama de llaves que había servido a su familia durante décadas, notaba la transformación. Su piel, antes tersa, ahora se veía más tensa, sus ojos más hundidos. Apenas comía. «Señor Alejandro», le dijo doña Isabel una mañana, su voz suave, «no se puede vivir solo del hormigón. Un hombre necesita un cimiento más, humano». Don Alejandro la despidió con un gesto, no por grosería, sino por la incapacidad de procesar esa verdad. Era una tortura que la vejez y la soledad le impusieran tales reflexiones justo ahora. El aire de la mansión se sentía opresivo. Cada pasillo parecía amplificar su aislamiento. La oferta de Solís llegó formalmente. Una adquisición hostil a un precio que, aunque bajo, podría haber salvado lo que quedaba del imperio. Significaba renunciar a todo lo que había construido, a su nombre, a su legado. Pero el colapso era inminente si no aceptaba. El orgullo, la ambición, la misma esencia de don Alejandro Rojas se rebelaban ante la idea. ¿Rendirse? Él, que nunca se había doblegado ante nadie. La presión era insoportable, una garra de hierro apretando su garganta. Se sentía atrapado en su propia torre, un rey sin súbditos, un hombre sin herencia. La imagen del pájaro de madera en su escritorio no lo consolaba. Solo le recordaba lo que había perdido para llegar a donde estaba. Mientras tanto, en el humilde apartamento de Javier, la tragedia personal alcanzaba su punto más oscuro. Sofía había empeorado drásticamente. Su tos se había vuelto un jadeo constante, su piel de un tono ceniciento. Los labios le temblaban de frío, a pesar de las mantas que Javier le ponía encima. El olor a la enfermedad era ahora abrumador en la pequeña habitación, mezclándose con el miedo palpable. Había agotado todos sus ahorros, vendido sus pocas pertenencias de valor, incluso los juguetes favoritos de Sofía, para comprar las medicinas básicas. Pero no era suficiente. El médico le había dado un ultimátum. Sin la cirugía experimental, Sofía no sobreviviría a la semana. El coste de la operación en la clínica privada era 10 veces lo que Javier podía reunir. Se sentía impotente, inútil. El aire le faltaba en los pulmones. Se sentaba junto a la cama de Sofía, escuchando su respiración dificultosa, el sonido más doloroso que había oído en su vida. Su mano, áspera y temblorosa, aferraba la pequeña mano de su hija, buscando aferrarse a algo de esperanza que se desvanecía rápidamente. «No puedo perderte, Sofía. No a ti. Eres lo único que tengo, mi pequeña luz. No puedo dejarte ir. Hay algo que hacer. Debe haber algo. No puedo rendirme. No después de todo. Después de haberte visto crecer, de haber luchado por ti cada día». Las palabras de ese hombre, don Alejandro, que no le importaban las circunstancias personales. Su voz fría resonaba en su cabeza, un eco de la humillación. Él tenía la fortuna para salvar 1000 vidas como la de Sofía, y él las había segado sin pestañear. Pero ahora no se trataba de él, se trataba de Sofía. Tenía que encontrar ese dinero, como fuera. El bosque. Mateo había mencionado el bosque. Un trabajo que nadie quería hacer, pero que pagaba bien. Arriesgado, sí. Pero ¿qué era la seguridad cuando la vida de tu hija se escurría entre tus dedos? El frío de su mano, la debilidad de su pulso, eran un tormento. El olor a medicina, la quietud del cuarto, lo ahogaban. Debía actuar. Ahora. En su desesperación,
Javier recordó lo que Mateo le había dicho sobre el trabajo especial en el bosque, cerca de la finca de los Rojas. Había un árbol muy viejo, un roble milenario que se decía guardaba propiedades especiales. Su madera era cotizadísima en el mercado negro para ciertas tallas. El trabajo era peligroso, implicaba internarse en lo profundo del bosque, evadir a los guardabosques. Pero era dinero, la única esperanza. La Dark Night of the Soul de Javier era la más cruda de todas. Se levantó de la cama de Sofía, el corazón latiéndole como un tambor frenético, el sonido de su propia respiración fuerte en el silencio de la noche. Miró por la ventana, la luna llena proyectando sombras largas y fantasmales sobre los edificios de Fuenlabrada. El bosque, a lo lejos, parecía un abismo oscuro, lleno de peligros y promesas. Tomó una mochila, un hacha pequeña y unas pocas provisiones. Dejó una nota junto a la cama de Sofía, prometiendo volver. El aire de la noche era helado, pero la determinación de Javier era un fuego ardiente. Al mismo tiempo, don Alejandro, en su mansión, había llegado a su propio abismo. La llamada de su abogado lo confirmó. Solís había puesto un ultimátum. Aceptar la oferta de compra o la empresa sería declarada en bancarrota. Era la cima de su carrera, el legado de su vida, y se sentía como si fuera a colapsar sobre él. Se sentó en el suelo de su despacho, el brillo de la ciudad a través de las ventanas, burlándose de su desesperación. Estaba solo, más solo que nunca. El silencio de la mansión era ahora ensordecedor. Las voces del pasado, su padre, su hijo Leo, lo asediaban. La imagen de Leo, pequeño, riendo, y luego su figura adolescente alejándose furiosa tras la última discusión. La cara de Javier Moreno, con su ruego desesperado. Todas se mezclaban en un torbellino de remordimiento y desolación. ¿De qué sirve todo esto? Todo este poder, este dinero, si no tengo a nadie, si he perdido lo más valioso, si no soy más que un autómata que destruye para construir. ¿Realmente he vivido o solo he existido? La pregunta se clavó en su alma, helándole la sangre. El aire olía a derrota, a un final inminente. El chirrido de una rama del viejo roble que se veía desde su ventana, el mismo árbol que Javier buscaba, fue el único sonido que rompió el terrible silencio de su desesperación. Ambos hombres, a pesar de sus mundos tan dispares, estaban ahora en el mismo punto, el fondo del abismo, buscando una salida. Uno, por dinero. El otro, por el sentido de su vida. El bosque los esperaba, como un juez silencioso de sus destinos. Fin del acto 3. Recuento aproximado de caracteres, 17.000. Acto 4. Culminación y catarsis. La oscuridad del bosque era profunda y envolvente, rota solo por el rayo ocasional de la linterna de Javier. Cada crujido de hojas bajo sus pies, cada susurro del viento entre los pinos, era un recordatorio de la inmensidad y el peligro de aquel lugar. Había estado caminando durante horas, guiado por la vaga descripción de Mateo y por la desesperación. El aire era frío y húmedo, con el penetrante olor a tierra mojada, a musgo y a la resina de los pinos. El hacha que llevaba al hombro se sentía pesada, un peso que se sumaba a la carga de su angustia. Sofía, su pequeña Sofía, era la única imagen en su mente, el motor que lo impulsaba a seguir adelante a pesar del cansancio que le entumecía los músculos y el miedo que le apretaba el estómago. El suelo blando bajo sus botas absorbía el sonido de sus pasos, haciéndolo sentir como un fantasma en aquel reino salvaje. De repente, un sonido. No el del viento o los animales, sino un lamento ahogado, un gemido débil que lo detuvo en seco. Javier aguzó el oído, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, un grito de auxilio, apenas audible, que parecía venir de un pequeño barranco cubierto de maleza a su izquierda. La linterna le temblaba en la mano. ¿Un animal herido? ¿Alguien en peligro? A pesar de su propia misión y el riesgo,
La bondad innata de Javier lo impulsó. No podía ignorar un grito de auxilio. Con cautela, se abrió paso entre la densa vegetación espinosa, sus manos rasgándose contra las ramas. Al asomarse al barranco, la luz de su linterna reveló una escena que le heló la sangre. Un joven yacía en el fondo, inmóvil, con una pierna atrapada bajo un tronco caído y un brazo extendido de forma antinatural. El chico era pálido, sus ojos cerrados, el cabello sucio y enmarañado. A su lado, ligeramente enterrado en la tierra, había un pequeño pájaro de madera, idéntico al que Mateo le había dicho que había sido una vez el juguete favorito del hijo de don Alejandro Rojas, perdido hacía años. Un escalofrío recorrió a Javier. ¿Podría ser el hijo del desalmado que lo había despedido? La ira lo invadió por un instante, un fugaz deseo de dar la espalda y seguir su camino. Pero la imagen de Sofía, la pureza de su corazón, el juramento de no ser nunca como aquellos que solo piensan en sí mismos, lo detuvo. El chico estaba en peligro, herido, un ser humano. No podía dejarlo allí. ¡Joven! ¿Estás bien? Javier descendió con cuidado por el barranco, sorteando las rocas sueltas. Al acercarse, el muchacho abrió los ojos, que eran de un azul pálido, turbados por el dolor y la confusión. El mismo azul acerado que los de don Alejandro. No había duda. Era Leo. Javier, con una fuerza insospechada, logró mover el tronco que aprisionaba la pierna de Leo. El joven gritó, pero Javier, con la determinación de un padre, lo ayudó a levantarse, sosteniéndolo con cuidado. Notó una herida abierta en la frente y el brazo claramente roto. «Estás herido. Necesitas ayuda. Te llevaré a un médico». Leo, débil, apenas podía hablar. «No, no quiero volver. A casa». Su voz era un susurro. Javier lo miró, sintiendo una punzada de compasión. Comprendió el terror, la soledad de ese muchacho que había huido de una vida de lujos pero sin afecto. Recogió el pájaro de madera del suelo, sintiendo la rugosidad de la talla. «Esto es tuyo, ¿verdad?» Leo asintió, su mirada fija en el pequeño juguete. Con Leo apoyado en su hombro, Javier emprendió el arduo camino de regreso. Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el tiempo. No pensaba en el dinero del roble, ni en Sofía, solo en sacar a ese muchacho del bosque. Horas más tarde, con los primeros rayos del amanecer filtrándose por las copas de los árboles, llegaron a la linde del bosque, justo donde la verja de hierro forjado de la imponente mansión de don Alejandro Rojas se alzaba como una fortaleza. El aroma a hierba húmeda y a una lejana floración se mezclaba con el cansancio que se le metía por los huesos a Javier. La escena que se desarrolló en la entrada de la mansión fue una de un drama shakespeariano. Don Alejandro, deshecho, con la ropa arrugada y el rostro demacrado, estaba a punto de subir a su coche, escoltado por sus abogados, listo para ir a firmar la rendición de su imperio a Solís. El aire, de una mañana de otoño en Madrid, era gélido, y don Alejandro se sentía aún más frío por dentro. Su vida se desmoronaba. No había dormido en días, atormentado por la inminente pérdida de su empresa y la soledad que lo ahogaba. Justo en ese momento, Javier Moreno emergió de la oscuridad de los árboles, arrastrando a Leo. El guardia de seguridad de la mansión, al ver la escena, corrió hacia ellos, alarmado. «¡Alto! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?» Don Alejandro, al oír el alboroto, alzó la vista, irritado, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. El tiempo se detuvo. Sus ojos azules se posaron en el muchacho que Javier sostenía. La palidez, el cabello revuelto, la cojera. Y luego, el rostro. El mismo rostro que había visto en sus sueños y pesadillas durante años. Su hijo, Leo. El pájaro de madera que Javier sostenía en su mano libre y que Leo miraba con los ojos brillantes de la fiebre y el alivio, fue la confirmación.
Don Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Un jadeo escapó de sus labios. La sangre se le heló, luego le hirvió. La incredulidad se mezcló con un dolor lacerante y una esperanza que creía muerta. «Leo, hijo». El grito salió de su garganta, un sonido gutural, lleno de una emoción tan cruda que nadie en su vida había oído jamás. Dejó caer los documentos de Solís al suelo, que se esparcieron como hojas muertas. Corrió hacia ellos, tropezando, el impecable traje de diseño cubierto ahora de polvo y barro de la prisa. Javier soltó a Leo, y el muchacho cayó en los brazos de su padre, un reencuentro que había sido negado por años de orgullo y dolor. Don Alejandro lo abrazó con una fuerza desesperada. Sus manos temblaban, sus mejillas estaban surcadas por lágrimas, que pensó que nunca volvería a derramar. El tacto de su hijo, su calor, era el milagro que había estado esperando. El aroma a bosque, a tierra y a pino, que impregnaba a Leo, se mezcló con el olor a colonia cara de don Alejandro. En medio de ese abrazo, don Alejandro levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Javier. No había reconocimiento al principio, solo una mirada de inmensa gratitud. Luego, la máscara de frío se resquebrajó aún más. Recordó la súplica de Javier en la fábrica, la mirada desesperada, las manos extendidas, la ironía, la bofetada del destino. Fue tan brutal como el reencuentro. El hombre al que había despedido, al que había humillado, era el mismo que había salvado a su hijo, el mismo que le había devuelto lo que más había amado y perdido. «Señor Moreno». Don Alejandro apenas pudo pronunciar el nombre, su voz quebrada por la emoción. Usted ha salvado a mi hijo. Mi hijo». Javier solo asintió, exhausto, pero con una satisfacción profunda en sus ojos. «Lo encontré en el bosque, señor Rojas. Estaba herido. No podía dejarlo allí». En ese momento, los abogados de don Alejandro, que habían presenciado la escena atónitos, se acercaron. «Señor Rojas, la firma con Solís. No podemos demorarnos más». Ricardo Solís, alertado por sus espías, apareció con una sonrisa arrogante. «Ah, don Alejandro, veo que tiene un problema familiar. Lástima, eso retrasará la inevitable cesión de su empresa». Solís se detuvo, su mirada calculando el impacto de la escena. Don Alejandro, sosteniendo a su hijo, se enderezó, una nueva fuerza, una determinación inquebrantable, naciendo en sus ojos. Ya no era el magnate frío y calculador. Era un padre que había recuperado a su hijo, un hombre que había encontrado la redención. Miró a Solís. Su voz, aunque aún con el rastro de la emoción, era más poderosa que nunca. «Fuera de mi propiedad, Solís. No hay ninguna inevitable cesión. No voy a firmar nada. Mi hijo ha vuelto, y por él y por la persona que lo trajo de vuelta, lucharé con todo lo que tengo. Este no es el final de Rojas Ancía. Es el comienzo de algo nuevo, algo que usted, con toda su ambición, nunca podrá entender. Salga. Ahora». La orden, más que una exigencia, era un decreto. Solís se quedó petrificado, su sonrisa congelada en el rostro, al darse cuenta de que el hombre al que creía haber derrotado había encontrado una fuerza más allá de lo material. La verdad había salido a la luz, una verdad que no era solo la identidad del hijo, sino la del propio don Alejandro. Fin del acto 4. Recuento aproximado de caracteres, 17.500. Acto 5. Desenlace y nueva vida. La revelación de Leo y la confrontación con Solís marcaron un antes y un después en la vida de don Alejandro Rojas y en la de la propia Rojas Ancía. El escándalo mediático fue inmenso. Los titulares de los periódicos gritaban sobre la milagrosa aparición del hijo perdido del magnate Rojas y la humillante derrota de Ricardo Solís. La prensa, antes crítica, ahora pintaba una historia de redención. Don Alejandro, por primera vez en años, no huyó de los focos. Con su hijo Leo a su lado, dio una conferencia de prensa,
no para hablar de negocios, sino de su dolor, de su arrepentimiento por haber descuidado a su familia por la ambición y de la valentía y humanidad de Javier Moreno, el hombre que había salvado a su hijo. El brillo de los flashes de las cámaras, el murmullo constante de los periodistas, el inconfundible olor a papel de periódico y a tinta fresca, crearon una atmósfera de caos controlado que, sorprendentemente, no lo abrumó. Por primera vez, se sentía liberado. Ricardo Solís, por su parte, se vio envuelto en un torbellino de desprestigio. La opinión pública lo condenó por sus tácticas desleales, y sus socios comenzaron a distanciarse. Su imperio, construido sobre la avaricia, empezó a tambalearse mientras el de Rojas Incía, cimentado ahora en la verdad, encontraba una nueva fuerza. Don Alejandro, galvanizado por el regreso de Leo y la revelación de la bondad de Javier, no solo retiró su dimisión, sino que emprendió una reestructuración interna de su empresa, esta vez con una visión humanista. Su primer acto fue llamar a Javier. «Señor Moreno», dijo don Alejandro, su voz ya no fría, sino cargada de una sincera gratitud. Estaban sentados en el despacho de don Alejandro, el mismo lugar donde una vez Javier había rogado por su empleo. El olor a cuero y a café de alta calidad era el mismo, pero la atmósfera era radicalmente diferente. «Mi hijo está siendo atendido por los mejores médicos y se recuperará. Todo gracias a usted. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho». Javier, por su parte, le contó la grave situación de Sofía. Don Alejandro no lo dudó. El costo de la operación de Sofía fue cubierto inmediatamente. Los mejores especialistas se encargaron de su caso. El B-Plot encontró su resolución. Sofía se sometió a la cirugía experimental con éxito. Lentamente, pero de forma constante, su salud comenzó a mejorar. El aroma a desinfectante del hospital dio paso al aroma a jazmín que ahora don Alejandro mandaba poner en el cuarto de Sofía. Lo más sorprendente para todos fue el cambio en don Alejandro. No solo se preocupó por Sofía, sino que se interesó genuinamente por su bienestar. Visitaba a Javier y a Sofía en el hospital llevando juguetes para la niña, algo que el antiguo don Alejandro nunca habría hecho. El hielo en su corazón se había derretido por completo, revelando a un hombre que, aunque tardíamente, estaba aprendiendo a amar. Los viejos hábitos de soledad se desvanecieron. Empezó a pasar tiempo con Leo, reconstruyendo la relación rota. Se sentaban juntos en el jardín, el mismo lugar donde años atrás Leo había jugado con su pájaro de madera, y conversaban durante horas. Leo, al principio receloso y distante, fue cediendo ante la sinceridad de su padre, ante sus disculpas y su evidente cambio. El pequeño pájaro de madera, el que había sido el símbolo de la pérdida y la culpa, ahora se encontraba en una vitrina en el salón principal, un recordatorio del reencuentro. Un año después, la vida en la mansión Rojas y en la vida de Javier era irreconocible. La mansión, antes silenciosa y fría, resonaba con la risa de Leo y de Sofía, que se habían vuelto inseparables, dos niños que habían encontrado una amistad inesperada en el seno de una historia dramática. El aroma a comida casera, preparada por una cocinera que don Alejandro había contratado para complacer a los gustos de los niños, se mezclaba con el olor a libros y a la limpieza constante de doña Isabel, cuyo rostro ahora irradiaba una paz y alegría genuinas. Don Alejandro había transformado su empresa. No solo implementó programas de bienestar para los empleados, sino que también creó una fundación para ayudar a familias en crisis, llevando el nombre de Sofía. Javier Moreno no solo recuperó su empleo, sino que fue ascendido a supervisor de planta, convirtiéndose en el enlace entre la gerencia y los trabajadores, un puente entre el mundo del poder y el de la gente común. Su voz, antes un ruego desesperado, ahora era escuchada con respeto y consideración. Se sentía orgulloso, no solo de su trabajo, sino de haber mantenido su humanidad intacta. Su hija, Sofía,
era una niña sana y feliz, su risa una melodía constante en el hogar. Los fines de semana, don Alejandro, Leo, Javier y Sofía solían ir al bosque, no para buscar madera o para trabajar, sino para pasear, para disfrutar de la naturaleza que había sido el escenario de su drama y de su redención. El aroma a tierra y a pino, el sonido de las hojas bajo sus pies, el tacto del viento en sus rostros, todo les recordaba el viaje que habían compartido. Don Alejandro, el magnate, ahora se arrodillaba para atar los cordones de Sofía, o para reír con Leo mientras jugaban. La frialdad había sido reemplazada por una calidez que lo iluminaba desde dentro. La historia de don Alejandro Rojas y Javier Moreno se convirtió en un susurro de esperanza en el corazón de Madrid. Una prueba viviente de que la verdadera riqueza de un hombre no reside en el tamaño de su fortuna o la altura de sus edificios, sino en la profundidad de su corazón y en la capacidad de reconocer y reparar los errores del pasado. La codicia y la ambición, si no son templadas por la compasión y la humanidad, solo conducen a la soledad y la autodestrucción. Pero la empatía, el perdón y el amor incondicional tienen el poder de curar las heridas más profundas, de reconstruir familias y de transformar vidas. La fábrica de don Alejandro, antes un símbolo de despido y deshumanización, se convirtió en un modelo de gestión, donde los empleados eran tratados con dignidad, y la prosperidad se medía no solo en cifras, sino en el bienestar de su gente. La vida, a veces, nos obliga a perderlo todo para que podamos encontrar aquello que es verdaderamente valioso. Y así, el dueño de una fábrica, que había despedido a cientos de trabajadores sin remordimientos, encontró su propia redención gracias a uno de ellos, que, en su desesperación, encontró el más valioso de los tesoros, un hijo perdido, y con él, el camino de vuelta a la humanidad. La verdadera fortaleza no está en el acero y el hormigón, sino en la fragilidad de un corazón que se atreve a sentir. El eco de un amor perdido había encontrado su camino de regreso, llenando la mansión y las vidas de todos, con una melodía de esperanza y una promesa de un futuro mejor.